Hola amigos, comenzamos el programa con la tercera prueba del Campeonato de España de Rallys que llegó a la península por fin, el Rally Sierra Morena. Después del periplo canario, los pilotos gallegos siguen con buenos resultados. Los hermanos Burgo sin bajarse del podium a pesar de las limitaciones de su Porsche, pero también esa cuarta posición de los hermanos Vallejo en la primera participación sobre el Citroën DS3 R5. También hay que destacar el triunfo de Adrián Díaz sobre el Suzuki oficial en la categoría de dos ruedas motrices. Y para completar el panorama gallego, pues tenemos que hablar también de Marcos Canedo y Roberto Blach con buenas actuaciones en la categoría R2. Y el mundo de los crossover no para de crecer. Después de las ofensivas comerciales, tanto de BMW como de Mercedes, en el segmento Premium ahora le llega el turno a Audi, en este caso con su crossover más pequeño, el Q2, que además será fabricado en España y llegará después del verano al mercado español. La tercera prueba del Campeonato de España de Rallys se disputó en Córdoba, sobre los habituales tramos del Rally Sierra Morena, y con la presencia de los que se supone serán habituales en el resto del campeonato, ya que en Andalucía Sergio Vallejo se unía al grupo con su Citroën DS3 R5. La prueba puntuaba también para el European Rally Trophy. Desde el primer tramo, el aragonés Cristian García se mostró como el más rápido, marcando distancia sobre Pedro Burgo y Jonathan Pérez, que a la larga serían los que se disputarían los puestos del podio. El Mitsubishi se mostró intratable como en Canarias y confirma la candidatura de Cristian al título nacional. Pedro Burgo, por su parte, adoleciendo en su Porsche de la potencia que tenía el año pasado, se defendía como podía de los ataques del Ford Fiesta R5 de Jonathan Pérez, que de momento tampoco parecía estar a la altura del Mitsubishi. Sergio Vallejo, por su parte, se iba adaptando a la conducción del Citroën DS3 R5, con el que antes del rally apenas había podido tomar contacto, y se tenía que pelear con el Lotus de Dani Marván, muy rápido sobre los tramos del Sierra Morena. Quinto en discordia era Pedro Pérez con otro Porsche 997 limitado por la brida, que ha hecho desaparecer a los coches alemanes de la cabeza. Al margen de la pelea por el triunfo, por detrás había otras luchas interesantes. Gorkan Chustegui marcaba buenos tiempos sobre el Suzuki oficial, con el que lideraba las dos ruedas motrices hasta que un pinchazo le relegó de los puestos de honor. Fue entonces cuando Adrián Díaz, su compañero de equipo, tomó el mando entre los dos ruedas motrices con un rally brillante. El lucense se asienta así en el volante del Suzuki oficial después de haber ganado el año pasado la Copa Suzuki. La pelea entre los coches pequeños de R2 se centraba esta vez entre Esteban Ballín, que recuperaba sensaciones al volante del Opel Adam, y el asturiano José Mora con el Ford Fiesta. En esta categoría había que destacar a dos pilotos coruñeses que están marcando tiempos entre los mejores, Marcos Canedo y Roberto Blach con sus Peugeot 208 VTI. En Córdoba pudimos ver también la lucha entre los animosos pilotos de la Copa Suzuki, que fue un mano a mano entre David Cortés y Efrén Llarena, hasta que el primero sufrió un percance que le hizo perder segundos y dejó en manos de Llarena el triunfo, por delante de Rico y Maña. La verdad es que Cortés ha hecho un rally muy bueno, ha sido muy veloz.
Hemos hecho los 2 primeros scratch, luego hemos tenido un problema y nos ha metido 20 segundos y bueno, luego ya ha tenido la más suerte que ha pinchado, pero bueno, nosotros lo íbamos a intentar todo. Creo que teníamos ritmo para poder ganarle y bueno, al final hemos acabado el rally con la caja rota, los 2 últimos tramos con la tercera nada más y al final muy sufrida. A todo esto, el rally sufrió también algún contratiempo en forma de anulación de la primera pasada Pozo Blanco, ante la aglomeración del público mal colocado en el tramo. Ya en las postrimerías de la prueba, con Cristian García bien asentado en la primera plaza, el piloto aragonés levantó el pie para evitar riesgos, lo que provocó que Jonathan Pérez, el asturiano del Ford Fiesta, se adjudicase los 2 últimos scratch y se mantuviese en la cercanía del medio minuto de diferencia. El asturiano parece así la mayor amenaza para Cristian, sobre todo en los rallies que llegan ahora. Vale, Jonathan, segundo del Campeonato de España, supongo que contentísimo con el resultado. Sí, muy contento porque ya teníamos ganas de hacer una carrera, pues de empezar a mostrar el potencial y la verdad que muy contentos. El coche ha funcionado a la perfección y empezamos, yo creo que bien, al tener el inconveniente de salir de noche frente a los rivales de Campeonato de España, pues creo que hicimos un buen tramo y luego ya nos metimos un poco en los tramos, en los tiempos de cabeza y bueno, pues Cristian está inalcanzable, no hace falta que lo diga, ya todo el mundo lo está viendo, pues detrás hay que pelear con Pedro y con Sergio y con quien esté ahí por este puesto y por lo que venga, o sea que ya tenemos mucha ganas de ir a Ferrol porque creo que ahí va a haber más coches como este, va a haber un buen rally. La tercera plaza se vino para Galicia. El lucense Pedro Burgo, a falta de caballos en su Porsche bridado, demostró que la regularidad y fiabilidad es su mejor arma. Pedro llega sin bajarse del podium al rally de al lado de su casa, donde en teoría el Porsche puede sufrir más que en este inicio de campeonato. Bueno, Pedro, otro podio, ya van 3. Supongo que contentísimo por los resultados. Decías que bueno, aquí iba a ser más complicado, pero al final ha sido. Bueno, a ver, estuvo bien, ¿no? Terceros, empezamos segundos, pero la verdad que no fuimos capaces de contener a Jonathan, ¿no? Ya me imaginaba, ¿no?, que cuando vinieran rallies, no es que este rally no sea favorable al Porsche, pues que lo es, pero bueno, es menos que los de Canarias y Tenerife. Sabía que íbamos a tener problemas y la prueba está ahí, ¿no? Hemos corrido, yo creo que mucho más que nunca. Seguro que hay alguien que con el Porsche puede ir un poco mejor, no lo dudo, pero bueno, seguro que aunque vaya un poco mejor estará en el mismo puesto que nosotros, ¿no? Otra buena noticia para la afición gallega fue la cuarta plaza de Sergio y Diego Vallejo, que tiraron de oficio para paliar su falta de experiencia al volante de un R5. Para ellos se abre ahora un calendario muy interesante. Sergio, bueno, cuarta posición en el Campeonato de España, ¿qué conclusiones sacas de este primer rally? Bueno, tuvimos pequeños problemas, no eran muy grandes, pero sí que nos incomodaron bastante y bueno, no pudimos coger un ritmo bueno y al final el turbo parece que nos sopla muy en condiciones, pero de chasis y comportamiento y relajes la verdad que estoy contento de cómo va el coche, así que bueno, para empezar es un resultado que nos puede valer. Supongo que será cuestión de kilómetros, ¿no? También. Sí, un poco de todo, porque no solo es nuevo para mí, que evidentemente yo tengo que trabajar más y adaptarme a la forma de conducir el coche, pero también pues todo el equipo en general, desconocemos bastante el coche y aunque teníamos a un ingeniero de Citroën y Sports & You también estaban aquí, pues no sé, pequeños problemas de juventud que iremos solventando, espero, en próximos rallies. Adrián Díaz completó al final un gran rally, acabando en sexta posición con el Suzuki oficial y consiguiendo la victoria entre los coches de 2 ruedas motrices. Un gran inicio de temporada también para el lucense. Bueno, Adrián, ha sido problema del compañero de equipo, pero en cualquier caso una victoria, supongo que muy importante para ti, ¿no? Sí, estamos contentos, ¿no? Porque el resultado al final es el que es, por las circunstancias que se dieron, pero bueno, estamos contentos porque seguimos evolucionando. El mejor de Gran Canaria, Rally de Deje,
dimos un paso muy grande, hoy fue una evolución un poco más pequeña, pero bueno, creo que estamos por el buen camino. Cada vez estamos yendo más rápido, más a gusto con el coche y bueno, muy contento. El rally hoy, bien, sin problemas, para ti. Sí, el rally bien, los primeros tramos que ya conocíamos un poco y eso, pues bueno, íbamos con ritmo, pero aún así nos faltaba algo. Después en los tramos nuevos, bueno, nos encontramos a gusto con las notas y eso, pero después en la segunda pasada, cuando estuvimos parados en la salida, la primera parte con las ruedas frías y eso nos costó un poco, aunque conseguimos bajar el tiempo, pero bueno, no de la manera que queríamos, porque sí que realmente era un tramo que queríamos correr para saber lo que podíamos hacer, pero bueno, no pudimos. Y recompensa también para Opel, que vuelve a la senda de los resultados al meter a sus dos Adam, con Ballín y Paniceres, en el top 10 del rally y al frente de los R2, que es su pelea. Por cierto que en esta categoría, Canedo y Blach acabarían tercero y cuarto respectivamente. Al final del rally, Cristian García se mostraba pletórico, aunque todavía no quiere acreditar su condición de favorito. Bueno, Cristian, 3 de 3, ya los rivales ya se empiezan a poner un poquito nerviosos, me imagino. Sí, bueno, ahora cuando lleguemos a Ferrol ya te contaré yo el 3 de 3. Pero bueno, contentos de estas 3 pruebas, ¿no? Sobre todo de aquí en Córdoba, que tenía que ganar por Rebeca sí o sí. Así que bueno, nos ha salido bien, hemos corrido muchísimo durante todo el día, por la mañana nos ha ido mejor, por la tarde Johnny ha corrido mucho más que nosotros y nos ha levantado los scratch, pero bueno, al final la ventaja de por la mañana nos ha servido y nada, súper contentos y a ver qué tal por el norte. Imagino que vas carrera a carrera, pero bueno, ya con 3 resultados, 3 victorias, uno ya supongo que empezará a pensar ya de cara hacia final de temporada de ese título, ¿no? Sí, hombre, puedes decir, igual gano, tal, pero bueno, es que, a ver, cuando llegue Ferrol, que tengo ahí la cosa, a ver cómo va esto, que seguro que van mejor que nosotros, porque aquí se ha visto por la tarde que los tramos iban mejor. Y seguro que nos toca pelear y ya está, pero nada, con que intentar quedar más arriba posible en cada rally y a ver si suena la flauta, ¿no? El Campeonato de España de Rallys retorna ahora a Galicia el 7 de mayo en Ferrol, una prueba importante porque cambia de panorama el terreno. Audi presentó en sociedad el nuevo SUV de su gama, justamente el que será más pequeño de la familia, el Q2, que vemos en estas imágenes y cuyo lanzamiento está previsto para después del verano. Su longitud de solo 4,19 metros de largo lo colocará entre los urbanos que tan de moda se han puesto en los últimos meses. Ante todo, el Q2 presenta una imagen de poderío y robustez, con 2 grandes entradas de aire a ambos lados de su parrilla. Sus luces LED tienen un inconfundible aire de familia. Lateralmente destaca por su innovadora silueta, que se separa un poco de las líneas seguidas hasta ahora por otros SUV de la gama, como el Q3 o el Q5. Su característica principal es el tercer pilar, muy ancho y además en color diferenciado de la carrocería. La cintura de chapa alta y las ventanillas muy estilizadas aumentan su sensación de coche poderoso, al igual que unos pasos de rueda muy marcados. En la parte trasera se aprecia un spoiler largo en el techo, la fuerte curvatura del paragolpes y el difusor en la parte inferior junto a la protección para los bajos. La salida de escape puede ser sencilla o doble. Las luces traseras pueden incorporar tecnología LED como opción. Audi también ofrece intermitentes traseros dinámicos. Al volante, el conductor se siente en un deportivo por la baja posición de conducción,
pero al mismo tiempo disfruta de una buena visibilidad como un SUV. El maletero tiene una capacidad de 405 litros y puede aumentar hasta los 1050 cuando se abate el respaldo de los asientos traseros. Por cierto, las opciones incluyen portón de accionamiento eléctrico y respaldos de esos asientos traseros divididos en 3 secciones. Al volante, el conductor tiene ante sí el Audi Virtual Cockpit, que es una pantalla de 12,3 pulgadas que muestra relojes digitales junto a información sobre navegación, ordenador de a bordo y otras personalizables, y que reemplaza los habituales relojes. El interior resalta por llevar piezas pintadas en el color de la carrocería, dándole un toque más informal. Por detrás de la palanca de cambio del S-Tronic, en este caso, está el mando circular del MMI, que maneja la pantalla central colocada en posición muy alta y cuyo sistema incluye acceso Wi-Fi. El Audi Drive Select opcional permite escoger al conductor el modo de conducción entre Auto, Comfort, Dynamic y Efficiency. Los revestimientos de los asientos de piel en las versiones deportivas tienen costuras en rojo y además puede equipar sofisticados sistemas de sonido Bang & Olufsen y en general el coche está muy bien rematado. Con un peso muy ligero de solo 1.205 kilos, el Audi Q2 se puede mover con agilidad por cualquier terreno. Audi ofrecerá 6 motores, 3 diésel y 3 de gasolina, con cilindradas entre 1 y 2 litros y potencias de entre 116 y 190 caballos. En gasolina habrá un 3 cilindros de 116 caballos, un 1.4 de 150 y el potente 2 litros de 190. En diésel, la gama empieza con el 1.6 de 116 caballos y después los 2 litros TDI de 150 y 190. Como cambios se ofrecerán el manual de 6 velocidades y el automático de doble embrague S-Tronic de 7. Las versiones más potentes además tendrán tracción 4, que permite a este crossover adentrarse por las pistas. Por supuesto, el Q2 se beneficiará de los paquetes tecnológicos de la gama Audi, entre los que se incluyen el frenado automático en caso de peligro, el control de crucero adaptativo y asistente de conducción en atascos, la ayuda al mantenimiento del carril y también al aparcamiento. Easy. Hola, soy Nico Hülkenberg, piloto del Sahara Force India y voy a llevaros en la primera vuelta. Bienvenidos a China. En la salida y meta, donde se encuentra una impresionante tribuna a la izquierda, entramos en la primera curva rápidamente. Velocidad creo que por encima de 300 y tiramos el coche hacia la curva en este giro hacia la derecha que parece no tener fin. En la segunda curva, cuesta abajo muy larga y hacia la izquierda, nos apoyamos en los neumáticos mucho, demandando mucha tracción. Llegando a la curva 4, mientras vamos a gran velocidad, hay un momento de frenado severo, una curva muy cerrada, pero también es una buena ocasión para adelantar en la carrera a quienes estén peleando con los neumáticos. Esto nos lleva a una combinación de curvas muy precipitadas aquí a izquierda y derecha, súper rápidas. Creo que vamos a unos 260-270 km por hora ahí. Se puede sentir la pérdida de potencia y es un tramo divertido que nos lleva a 2 curvas a la izquierda. Este tramo está poco peraltado, te quedas colgando un momento muy delicado para la trasera y girando mucho el volante. Ya estamos llegando al final de la vuelta y encontramos un giro de izquierda y derecha lento y técnico. Y esta famosa curva hacia la derecha y peraltada que te lanza hacia una larga recta.
No estoy seguro de cuán larga es, pero es bastante. Te da tiempo a tomarte un expreso. Así que tienes que esperar hasta que llegue el punto de frenado. Creo que la velocidad máxima es de 340 o 350 kilómetros por hora. Y entramos en un momento de frenado, posiblemente el mayor momento de frenado de la pista aquí en Shanghái. Una curva muy cerrada ya llegando al final. Apretamos de nuevo el acelerador. Última curva de velocidad fluida y media hacia la izquierda y que nos lleva de nuevo a la recta principal.